¿Es posible la felicidad en nuestro mundo cultural y natural? Segunda parte. Segunda parte. El universo natural. 1. La mísera condición humana. He aquí la mísera condición humana. Temporal, contingente, voluble, contradictoria, deleznable, desquiciada, violenta, neurótica, agresiva, finita, absurda, veleidosa, inefable, conflictiva, cosificada, superficial, masificada, inauténtica, intolerante, alienada, agresiva, egoísta, turbulenta, mortal, pasajera, insoportable, besánica. Existencialmente absurda, ontológicamente sin sentido y filosóficamente irreflexiva, olvidada de las dimensiones del ser personal, corporeidad, interioridad, comunicación, afrontamiento, compromiso, libertad y trascendencia, arrastrada por la corriente de las circunstancias, gobernada por indómitas pasiones, obnubilada por una doble moralidad, eclipsada por el brillo oropelesco de los entes, sometida por el imperio de la razón instrumental, confundida en su búsqueda incansable del dominio de los objetos, perdida en la racionalidad tecnológica, carente de espíritu crítico, desperdiciada en la estulticia, condenada a la caducidad, destinada a la felicidad, pero expuesta al dolor y al sufrimiento, realizándose entre el ser y la nada, confundida entre la realidad y la fantasía, atrapada en la red de los absurdos convencionalismos sociales, agobiada por el que dirán, cautiva en una cultura artificial, en ella viviendo y en ella muriendo. En constante lucha entre lo ideal y lo real, embrollada en su relación entre el ser y el conocer, comprometida con la impostura, prisionera en la cárcel del lenguaje, insegura ante la opción por la levedad o por el peso, alienada con sucedáneos como el poder, el honor, los elogios, la fama, la adulación, el éxito, el consumo, el fanatismo, la frivolidad, la superficialidad, los fetiches y la inautenticidad, extraviada en la existencia. Amando para después odiar, ambivalencia afectiva, anhelando un papel en la vida, pero desempeñando otro distinto, haciendo lo que puede y no lo que quiere, girando en la rueda del hacer, del tener y del consumir, buscando objetividad en su mundo subjetivo, oscilando al garete entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, fluctuando entre el ser y la nada, librando constantes batallas entre la razón y los instintos, pretendiendo inútilmente rebasar los estrechos límites que le impone su mísera condición, anhelando quiméricamente el ideal de justicia, vacilando entre la verdad y la mentira, sin saber qué es la verdad, precipitándose inexorablemente hacia el insondable abismo de la nada, venerando ídolos y despreciándose a sí misma, ufanándose vanamente de poseer la verdad, cuando ni siquiera sabe qué es la verdad, huyendo de su ansiada libertad. Frágil barquilla al vaivén de las embravecidas y turbulentas olas del inmenso y proceloso mar de la vida. ¿Será que nuestra mísera condición humana permite fácilmente la conquista de la felicidad? 2. La fuerza incontrolable de nuestras emociones. A. Las emociones son parte de nuestra naturaleza o esencia humana. El desconocimiento de nuestro universo anímico y la incapacidad de atemperar las pasiones o emociones es causa de infelicidad. Todas las emociones pueden ser útiles y contribuir al bienestar de la persona que las experimenta, para lo cual hay que conocerlas y aprender a gobernarlas. 60. El tema de las emociones a menudo es ignorado por el estamento social, político y educativo. Así lo pienso y así lo plantea un experto en el universo emocional, como Antonio Damasio, estudioso de los sentimientos desde la neurociencia, neurobiología y neurofisiología. Es necesario que los líderes políticos y educativos lleguen a entender lo importante que son los conocimientos sobre la emoción y el sentimiento, porque muchas de las reacciones que consideramos tan enfermas, tan patológicas, en nuestra sociedad, tienen que ver con las emociones, principalmente con las emociones sociales. 61. Para este neurocientífico, sin la fuerza impulsora de los sentimientos, no tendríamos música, arte, religión, ciencia, tecnología, economía, política, justicia o filosofía moral. Las emociones son importantes para nosotros porque constituyen la esencia de la naturaleza humana. Los afectos son algo intrínseco a la naturaleza humana, tan inevitables como el respirar, el crecer y el morir. Verlos de otra forma, como algo nocivo que debe ser reprimido, es partir de un supuesto equivocado. Los afectos forman parte de nuestro ser, pero son inestables.
Del mismo modo que el individuo ha de lograr un equilibrio a través del gobierno de sus pasiones, también la organización social es necesaria para imponer previsibilidad y orden en los antagonismos afectivos. Aunque las emociones pertenecen a la trastienda de la vida individual, a un reducto íntimo en el que parece que ni se puede ni se debe entrar, al ser la espuela que mueve a actuar, tienen consecuencias para el conjunto de la sociedad. 62. Son tan connaturales las emociones a nuestro ser y quehacer, que sin emoción no hay acción y sin acción no hay emoción. Nuestras emociones son el motor de nuestras acciones. En opinión de la filósofa Victoria Camps, el sujeto se constituye, por tanto, sobre la base de sus pasiones. 63. Según el filósofo Thomas Hobbes, somos animales movidos por pasiones materiales. La pasión es nuestra fuerza motriz y nace de la misma agitación que se crea al ser concebida en el cerebro y transmitida al corazón. Como tal, es una fuerza que se transmite hacia el exterior. Tanto el apetito como la aversión y el miedo son pasiones, movimientos de atracción y de repulsión o, alternativamente, de acercamiento y alejamiento respecto de los objetos. Este motor propulsor, la pasión, es idéntico para todas las personas, ya que está fijado en nuestra propia naturaleza. De todos los deseos habidos y por haber, el más importante, el más fundamental, es el deseo de poder. Tanto la ambición política como las aspiraciones materiales, tanto el deseo de reconocimiento como, incluso, la búsqueda del saber, el conocimiento también es poder, para Hobbes, son en realidad distintas manifestaciones de este mismo apetito. Y de todos los temores, el mayor de todos ellos es el miedo a perder la vida. Esta disposición de ánimo nos convierte en unos seres contradictorios que, por un lado, amamos la libertad y, por otro, buscamos dominar a los demás. 64. Son tan indomables nuestras pasiones que, para someterlas, de acuerdo con Hobbes, es necesario establecer un pacto, convenio o un contrato social para la creación del Estado, un poder soberano, un leviatán o un hombre artificial, el cual, mediante la pasión del miedo, someta las emociones. Porque sin un poder soberano que obligue a cada uno de nosotros a limitar la satisfacción de algunos de nuestros deseos, no podemos confiar en que los demás entierren su hacha de guerra. La buena voluntad individual no parece suficiente para organizar una sociedad ordenada, armónica y que mantenga bajo control a sus elementos más díscolos. Ahora sí, bajo el imperio de Leviatán se cumplen las normas y los convenios. El objetivo de establecer un pacto social reside en el bien común, en llevar la vida tranquila que todos deseamos. Este es el método racional que hemos hallado para deshacernos del miedo y la desconfianza respecto a nuestros congéneres, es el freno que, siempre que el leviatán lo mantenga pisado con fuerza, nos separa de aquella guerra sin cuartel. Y es el Estado la institución que promueve este mismo temor que nos evita caer en la barbarie, nos hace contener algunas pasiones naturales y nos obliga a observar las beneficiosas leyes naturales. Solo el miedo al castigo que nos puede infligir este gigante nos empuja hacia la civilización. Según las conclusiones de Hobbes, necesitamos un poder absoluto porque no nos es posible abandonar el amenazante estado de naturaleza y prevenir la guerra civil. Además, Hobbes aboga porque el soberano sea también el cabeza de la iglesia de su país, para que pueda controlar el miedo al pecado y a la condena eterna, pues, de lo contrario, estos sentimientos compiten con el temor civilizatorio, el peso de la ley, con lo que se vuelve a poner en peligro la pacífica vida en sociedad. Del miedo al caos, Hobbes hace emanar el origen de la sociedad y el poder del Estado. Ya miedo al castigo, la autoridad coercitiva y el respeto a la ley. Cultivar el miedo, por tanto, contribuye tanto a la sumisión de los súbditos como al orden de la sociedad. El miedo como fundamento del poder es un arma de doble filo, por una parte, garantiza el orden interno y el apoyo de los ciudadanos, como creía Hobbes, por otro, limita las libertades de estos últimos y, en un caso extremo, puede convertir la política en un régimen del terror. Hobbes repite hasta la saciedad que el poder debe ser indiviso, la autoridad suprema y el soberano absoluto, si se quiere cumplir eficazmente la labor de proteger a la ciudadanía. En un régimen como el que plantea Hobbes, la libertad de los súbditos queda seriamente coartada, y además, la tendencia es que ésta se irá viendo perjudicada de forma paulatina e inexorable. A nivel material, tampoco parece que la situación mejore, el soberano se mantiene por encima de la ley y se reserva el derecho de recaudar y expropiar indiscriminadamente, con lo que la seguridad jurídica, en contra de lo que opinaba Hobbes, quedaría en entredicho. 65.
Hobbes advierte que vínculos de las palabras son demasiado débiles para refrenar la ambición humana, la avaricia, la cólera y otras pasiones de los hombres, si estos no sienten el temor de un poder coercitivo. 66. En el Estado hobbesiano, constituido para someter las emociones, el poder del soberano es un poder omnímodo, totalitario. El súbdito debe renunciar a sus pasiones, en favor de las pasiones del soberano, cuyo poder no tiene límites, como condición para que se evite la guerra de todos contra todos, motivada por el ímpetu desaforado e incontrolable de las pasiones. Hobbes escribió que no tener deseos es estar muerto. 67. Frente a la fuerza e ímpetu de las emociones es difícil que una persona, por más dueña de sí misma que sea, pueda adoptar una actitud estoica, equilibrada, impasible, ecuánime e impávida y demostrar ataraxia, inalterabilidad e imperturbabilidad del ánimo. Pues cuando la pasión se enseñorea de nosotros es imposible detenerla o moldearla. 68. Si forman parte de nuestro ser, las pasiones no se pueden suprimir, sino moderar, tampoco se pueden contraponer las pasiones a la razón, ni la razón contraponerse a las pasiones. Por lo tanto, no existe dicotomía entre las emociones y la razón. Pero la imbricación de ambas no es fácil. La pasión pura y desbocada es peligrosa en la vida del individuo y más aún en la de la colectividad. A su vez, la razón estricta y fría es ineficaz y carece de magnetismo para atraer a las personas hacia las causas que merecen algo de atención y un mínimo de entusiasmo colectivo. 69. Un estudioso de las emociones como Baruch Spinoza planteó que había contemplado los afectos humanos, como son el amor, el odio, la ira, la envidia, la gloria, la misericordia y las demás afecciones del alma, no como vicios de la naturaleza humana, sino como propiedades que le pertenecen como el calor, el frío, la tempestad, el trueno y otras cosas por el estilo a la naturaleza del aire. 70. Para Spinoza, los sentimientos y emociones constituyen los aspectos centrales de la humanidad, los pilares que definen esta. Según este, todos los afectos son necesidades de la naturaleza, sin que sean consecuencia de la impotencia e inconsecuencia humana o falta de voluntad para evitarlos, sino que obedecen al orden natural independiente de que así lo queramos. Denominó a las emociones como apetitos, deseos o afectos. Spinoza los agrupó todos bajo un término muy adecuado, apetitos, y con gran refinamiento utilizó otra palabra, deseos, para la situación en la que los individuos conscientes sabedores de dichos apetitos. La palabra apetito designa el tipo de comportamiento de un organismo ocupado en un determinado instinto. El término deseo se refiere a los sentimientos conscientes de tener un apetito y a la eventual consumación o frustración de dicho apetito. Es evidente que los seres humanos poseen los apetitos y los deseos conectados de manera tan inconsútil como las emociones y los sentimientos. 71. Plantea que, por falta de gobierno de los afectos, deseos o pasiones, vivimos bajo la servidumbre de nuestras emociones del alma o apetitos humanos. Llamo servidumbre a la impotencia humana para moderar y reprimir sus afectos, pues el hombre sometido a los afectos no es independiente, sino que está bajo la jurisdicción de la fortuna, cuyo poder sobre él llega hasta tal punto que a menudo se siente obligado, aun viendo lo que es mejor para él, a hacer lo que es peor. 72. La racionalidad de Spinoza necesitaba la emoción como motor. Mientras éste anhelaba combatir una pasión peligrosa con una pasión irresistible, Kant, otro racionalista, pretendía combatir los peligros de la pasión con la razón desapasionada. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.